Cada segundo, o sea, literalmente en este instante, miles de líneas de código están tomando decisiones que moldean nuestra sociedad. ¿Quién consigue un trabajo? ¿A quién le dan un préstamo del banco? Incluso, ¿quién va a la cárcel? Todo esto queda a menudo en manos de algoritmos que, bueno, parecen súper inofensivos. Bienvenidos a este análisis, donde vamos a desgranar una realidad bastante alarmante que conocemos como los sesgos de cristal. Siempre nos han vendido este mito, ¿verdad? La idea de que la inteligencia artificial es una especie de juez frío, matemático y perfecto. Como si fuera una entidad intocable completamente libre de nuestras debilidades humanas. Pensamos, claro, los números no mienten, son totalmente neutrales. Pero, madre mía, la realidad es mucho más oscura. La IA nos está juzgando continuamente, sí, pero lo hace cargada de unos prejuicios profundísimos. Para entender esto, a mí me gusta pensar en la IA no como un cerebro perfecto del futuro, sino más bien como un espejo. Pero ojo, un espejo roto. La tecnología al final refleja la humanidad, y cada uno de esos fragmentos distorsionados hereda, y lo que es peor, amplifica toda la discriminación, el odio y la exclusión que ya arrastramos históricamente. Las máquinas no inventan nada nuevo, simplemente aprenden a replicar nuestros propios defectos, pero a una escala aterradora. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Hablamos de lo que se llama sesgo algorítmico. A ver, las empresas tecnológicas no están usando magia divina para decidir quién consigue una hipoteca o un empleo. Usan datos del pasado. Y si ese pasado está lleno de prácticas excluyentes, pues la máquina va a absorber todos esos datos. Pero no los absorbe como errores humanos que hay que corregir, que va. Los toma como verdades absolutas e inamovibles sobre cómo debe funcionar el mundo. Porque claro, el proceso de aprendizaje de una IA es engañosamente simple. Son básicamente 3 pasos. Primero le metes los datos de entrada, luego esos datos se alimentan al algoritmo y por último, ¡pum!, el sistema emite una decisión. El peligro extremo de todo esto está en ese primerísimo paso. Si le damos datos históricos, racistas o sexistas a la máquina, bueno, pues todo el sistema nace irremediablemente envenenado. No hay más. Y aquí es donde se nos cae por completo el gran mito del aprendizaje automático. Una máquina que ha sido entrenada con datos corporativos sesgados no aprende a buscar a la persona más válida o al candidato con más mérito. Lo que realmente aprende es que, históricamente, ser hombre o ser de raza blanca era el requisito estadístico para tener éxito. El algoritmo no es neutral. Se convierte literalmente en un loro hiperveloz que repite nuestros prejuicios sin cuestionarlos jamás. Entonces, el punto crucial aquí es entender cómo se sostiene toda esta injusticia diaria. Se basa en los 3 pilares de la discriminación digital. Primero, la invisibilidad. Estos algoritmos discriminan en silencio total, sin darte ninguna explicación. Segundo, la inapelabilidad. A ver, no hay un departamento humano de atención al cliente con el que puedas discutir un código de programación, ¿verdad? Y tercero, la escala. Un humano con prejuicios puede afectar a decenas de personas en su vida. Un software lo hace con millones. Y encima, en fracciones de segundo. Sección 1. Cuando el código destroza vidas. Subtítulo: De la teoría a la realidad. Vamos a dejar la teoría abstracta a un lado un momento, porque esto no es ciencia ficción. Es un peligro real, actual, y está arruinando vidas reales ahora mismo. Pensemos en el sistema Compass, por ejemplo. Esto es un software que hoy en día utilizan los jueces en los Estados Unidos para predecir si una persona tiene probabilidades de volver a cometer un delito. Claro, sobre el papel suena genial, ¿no? Parece una herramienta súper útil para tomar decisiones judiciales más objetivas y seguras. Sin embargo, cuando los periodistas se pusieron a investigar cómo funcionaba realmente, bueno, destaparon uno de los casos más escalofriantes de nuestra era. Fijaos, los resultados de auditar este sistema fueron absolutamente devastadores. Resulta que Compass marcaba casi el doble de personas afroamericanas como de alto riesgo en comparación con las personas blancas. Y ojo al dato, que esto es lo peor. Lo hacía incluso cuando los individuos blancos tenían historiales delictivos muchísimo más graves. O sea, la máquina estaba decidiendo privar a personas de su libertad basándose en datos profundamente viciados. Pero claro, ¿cómo llega una máquina a una conclusión así de terrible? Pues al analizar la lógica interna del algoritmo, se descubrió que procesaba datos que aparentemente eran súper inocuos, como el código postal donde vives o tu nivel de ingresos, y al final el sistema terminó asociando la pobreza estructural de ciertos barrios con la criminalidad. Es decir, coge estadísticas geográficas y las transforma en herramientas de injusticia sistémica. Es racismo automatizado puro y duro.
Y cuidado que este problema no se queda solo en los tribunales o en la policía, está literalmente en los teléfonos móviles que usamos todos los días. Pensad en las herramientas de reconocimiento facial o los filtros de belleza de las redes sociales. Casi todos se entrenan principalmente con bases de datos enormes de rostros caucásicos. ¿Y qué pasa entonces? Pues que cuando estas herramientas se enfrentan a identidades no occidentales, simplemente borran o ignoran las características faciales de una gran parte de la población mundial. Y no nos engañemos, esto tiene un impacto psicológico brutal. Cuando personas con rasgos asiáticos o afrodescendientes usan estas herramientas, muchísimas veces la IA ni siquiera reconoce que hay un rostro ahí. O peor aún, que esto es increíble, la app intenta corregir su apariencia. Sí, aclara el tono de piel o modifica facciones naturales para que encajen en un canon estético occidental. Es una crueldad súper sutil que te lanza el mensaje de que tu rostro necesita ser arreglado por una máquina. Frente a estos desastres absolutos, las grandes corporaciones siempre hacen lo mismo. Piden disculpas rápidas y dicen que todo ha sido un simple error técnico, un fallo que solucionarán en la próxima actualización. Pero la realidad es otra, y la verdad es que indigna bastante. No es un bug, es una elección. Es una elección totalmente deliberada en la forma en que deciden diseñar, financiar y lanzar estos sistemas al mercado, a toda prisa y sin la supervisión adecuada. Básicamente, al externalizar estas decisiones tan críticas, estamos creando la tormenta perfecta para la exclusión. Les viene de maravilla a gobiernos y empresas porque les permite lavarse las manos y evadir toda responsabilidad. Simplemente dicen, oye, nosotros no discriminamos a nadie, ha sido el algoritmo. Utilizan lo complejo que es el código para lograr una negación plausible, dejando que los prejuicios campen a sus anchas sin que nadie asuma jamás la culpa. Pasamos a la sección 2, el negocio del prejuicio. Subtítulo: Las motivaciones económicas. Y claro, aquí es cuando nos preguntamos, si todo esto se sabe, ¿por qué demonios se permite que siga pasando? Pues la cruda realidad es que todo se reduce al dinero. En la industria tecnológica actual, la ética cuesta muy cara y el prejuicio resulta súper rentable. Limpiar todas esas bases de datos gigantescas para quitarles los sesgos requiere una inversión brutal de tiempo y recursos. En esta carrera armamentística en la que estamos por ver quién domina antes la inteligencia artificial, la prioridad número 1 es la velocidad. Para estas empresas tecnológicas, ser los primeros en lanzar el producto es 100 veces más importante que ser justos o seguros. Sección 3. Un llamado a la ética. Subtítulo: Reparando el espejo. Porque el cristal de nuestro espejo digital está roto, sí, es evidente, pero como sociedad aún tenemos la última palabra sobre qué hacer con todos esos pedazos. Y esto ilustra perfectamente por qué necesitamos un plan de acción, una especie de manifiesto del futuro digital que sea muy claro. Primero, tenemos que exigir auditorías algorítmicas obligatorias, o sea, pruebas estrictas de derechos humanos antes de que cualquier software salga al mercado. Segundo, diversidad radical en el código. Necesitamos asegurar que los programadores representen de verdad al mundo real, no solo a un grupo pequeño. Y tercero, y esto es vital, el derecho a lo humano. Es nuestro derecho inalienable que las decisiones que afectan a nuestra libertad o a nuestro sustento las tomen personas con empatía real y no 4 líneas de código frío. Porque, el potencial de esta tecnología es dual y es inmenso. Por un lado, tiene una capacidad increíble para descubrir curas a enfermedades complejas y para optimizar procesos a nivel mundial de una forma alucinante. Pero por otro lado, tiene exactamente el mismo poder para clasificar a las poblaciones, marginar a las minorías y cargarse por completo el tejido de la equidad social. Hacia qué lado se incline la balanza va a depender única y exclusivamente de las normas que le impongamos desde hoy mismo. No podemos permitir de ninguna manera que las máquinas hereden los peores demonios de nuestra historia. Por eso esta cita me parece absolutamente clave y debería ser nuestra regla inquebrantable para el futuro. La inteligencia artificial debe ser inteligente, faltaría más, pero por encima de todo debe ser profundamente humana en sus principios y en su propósito final. La decisión final sobre todo esto no está encerrada en unos servidores en Silicon Valley, está en nuestra exigencia colectiva, en las leyes que creemos y en la presión pública. Así que quiero cerrar este análisis dejándonos a todos con una pregunta urgente que no podemos esquivar. ¿Vamos a permitir pasivamente que las máquinas sistematicen los prejuicios de nuestro pasado? ¿O vamos a exigir de una vez por todas que reflejen lo mejor de nuestra humanidad? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.